Iniciamos con enfermedad renal en el diabético con la coordinación de Jorge Rico de Colombia y Ricardo Correa Rotter de México. A continuación presentamos Papel de la inmunidad innata en las enfermedades renales por Roberto Satz de Brasil. A continuación presentamos Papel de la epigenética en la nefropatía diabética, con Nicole Dietrich Hosny de Brasil. Olá, é uma honra ter a oportunidade de estar aqui hoje, apresentando no Congresso Latino-Americano de Nefrologia e Hipertensão. Meu nome é Nicole Dietrich Hosny, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, no Brasil, e falarei um pouco com vocês hoje sobre o papel da epigenética na nefropatia diabética. Eu declaro não apresentar conflitos de interesse relacionados à minha apresentação. Por muitos anos, alterações na sequência de bases do DNA, alterações na sequência de bases do DNA e os polimorfismos de nucleotídeos únicos, os SNPs, foram intensamente estudados como agentes potencialmente correlacionados a complicações de diversas doenças, incluindo a diabetes. Apenas como recordação, antes de aprofundar no tema, nós podemos observar aqui na imagem uma representação do dogma central da biologia molecular. Então, o DNA, que contém a sequência de bases nitrogenadas, ele é transcrito em RNA e posteriormente traduzido em proteínas, que desempenharão seus papéis estruturais e funcionais no organismo. As evidências sugerem, entretanto, que interações mais complexas existem para além das variantes e da sequência de bases, entre a cromatina e o meio ambiente, que também podem estar envolvidas na gênese de doenças. Então, entre essas interações, nós temos as alterações epigenéticas, que são definidas como um conjunto de alterações na expressão gênica que não envolvem uma alteração na sequência de bases do DNA. Entre essas alterações estão a metilação do DNA, a remodelação da cromatina, os RNAs não codificantes e os padrões de modificações de histonas. Em todos esses casos, nós podemos verificar a funcionalidade ou o efeito de alguma dessas alterações pela observação do seu efeito na expressão gênica. O controle epigenético da expressão gênica, ele pode mediar a resposta do organismo aos fatores ambientais por meio da cromatina, que funciona como uma interface entre os efeitos da genética e os efeitos do ambiente. Então, estudar a epigenética possibilita um aumento na compreensão sobre a fisiopatologia de doenças complexas, especialmente aquelas que têm um importante componente de influência ambiental, como é o caso da nefropatia diabética. Então, na década de 90, o importante estudo DCCT, o DCCT Trial, ele foi realizado com o objetivo de observar o desenvolvimento de complicações em pacientes com diabetes tipo 1. Nesse estudo, que acompanhou a função renal dos pacientes desde o início, os autores compararam o controle intensivo da glicemia com o controle menos rigoroso. E eles observaram que ao se monitorar intensivamente a glicemia, havia uma redução no número de complicações da doença. Ao fim desse estudo do DCCT, os pacientes eles foram acompanhados pela coorte EDIC, que mantém todos os pacientes em regime do tratamento de controle intensivo da glicemia e permanece até os dias atuais. Foi curioso que, mesmo anos após os pacientes no grupo de controle menos rigoroso do DCCT aderirem ao controle intensivo da glicemia, no EDIC, foi observada uma maior taxa de desenvolvimento de complicações renais nesse grupo do que nos pacientes que foram tratados com o controle intensivo, lá nos primeiros anos do estudo, no DCCT. Então, esse achado revolucionário, ele sugeriu a presença de uma memória metabólica, ou seja, que as exposições prévias do paciente, elas continuam influenciando os desfechos clínicos, mesmo décadas após acontecerem. Então, a memória epigenética, ela promove uma resposta rápida a um segundo estímulo.
Então, como isso funciona exatamente? O primeiro estímulo, que no caso da nefropatia diabética seria a alta glicose, ele promove uma das alterações epigenéticas, por exemplo, modifica as estonas ou altera as conformações cromossômicas. Então, essas alterações, elas são memorizadas e servem para manter o status epigenético em resposta ao primeiro estímulo. Quando ocorre o segundo estímulo, as células com memória epigenética, elas podem responder ao estímulo prontamente, regulando os genes através de fatores de transcrição. Então, em contraste, as células sem a memória epigenética, elas demoram mais para responder. Então, acredita-se que essa resposta rápida e abrupta, ela aumenta a probabilidade de complicações diabéticas, sugerindo que a memória epigenética ela possa desempenhar um papel na exacerbação, por exemplo, da doença renal diabética. Aqui ao lado, nós podemos ver a linha de raciocínio desde a exposição à hiperglicemia, até a evolução da doença por meio da epigenética. Então, após a exposição à hiperglicemia, a uma hiperglicemia descontrolada, associada a outros fatores ambientais, ocorre a instalação da memória metabólica, da memória epigenética, ou chamado também de shift epigenético, promovendo a alteração da expressão gênica e, consequentemente, do fenótipo, chegando, portanto, à doença renal diabética. Os fenômenos epigenéticos, incluindo a metilação do DNA, eles podem ajudar a explicar porque apenas uma proporção de pacientes com diabetes eles desenvolvem doença renal, que no caso da nefropatia diabética é caracterizada histologicamente pelo espessamento da membrana basal glomerular, por lesões podocitárias, expansão da matriz mesangial, glomerulosclerose e fibrose tubulointersticial. Então, como exatamente funciona a metilação do DNA? Quando uma citosina em uma ilha chamada CPG, que se refere a sequências específicas do DNA com alta densidade de citosinas, seguidas de guaninas, então C e G. Quando uma ilha CPG é metilada, ou seja, ela recebe um grupo metil, o gene, em geral, ele tem a sua expressão reprimida, sendo que a remoção do grupo metil costuma promover o aumento da expressão daquele gene. Então, múltiplos estudos eles foram realizados para a identificação desses genes diferencialmente metilados em pacientes com nefropatia diabética, especialmente na última década, como podemos observar aqui na tabela. Então, eu selecionei um desses estudos para nós olharmos com um pouco mais de cuidado. Então, nesse estudo, 23 pacientes com diabetes e doença renal em estágio final e 23 pacientes com diabetes sem doença renal foram avaliados quanto à metilação de determinados genes e foram identificados 187 genes diferencialmente metilados, com 2 ilhas CPG diferencialmente metiladas por gene, em um grupo em relação ao outro. O material biológico avaliado desses pacientes foi a saliva. Então, 21 desses genes identificados, eles já tinham sido anteriormente relatados no desenvolvimento de nefropatia diabética, o que fala a favor dos resultados deles. E aqui na figura nós podemos ver 4 desses genes. Então, aqui nas letras A, B e C, nós temos 3 genes que estavam hipometilados, então com uma proporção de metilação menor no grupo com doença renal em relação ao grupo controle. E aqui o último gene com um gene hipermetilado no grupo com doença renal em relação ao grupo controle. Então, os estudos da primeira metade da década passada, eles são marcados por experimentos que buscam a identificação dessas regiões. E eles foram, de fato, revolucionários nesse campo para a evolução de técnicas de identificação e avanços na epigenética em si. Mas o advento e a disseminação de técnicas de sequenciamento de nova geração trouxe consigo uma maior busca por estudos de funcionalidade, com correlações entre a alteração epigenética identificada, como foi feito nesse estudo, mas com a expressão gênica, o que não foi feito nesse caso, e dados clínicos histológicos, além de validações em vivo, buscando uma maior aplicabilidade desses achados. Esse estudo, por exemplo, ele foi coordenado pela professora Caitlin Shustak, da Universidade da Pensilvânia, onde eu tive a única e muito feliz oportunidade de realizar parte do meu doutoramento. Nesse estudo foram encontrados
65 probes de metilação associados ao grau de fibrose intersticial em pacientes com e sem nefropatia diabética. Então, como as alterações de metilação localizadas em regiões onde os fatores de transcrição podem se ligar, como, por exemplo, regiões promotoras e regiões enhancers, que são mais propensas a serem funcionalmente importantes, o grupo mapeou a localização dessas sondas e a maior parte delas se encontrava em regiões de enhancer, o que fala a favor de que são regiões realmente funcionais. Foi então construído um modelo de queda da função renal que inclui os probes de metilação selecionados, especificamente os dos genes DGF e colágeno 3A1, que estavam entre os top probes encontrados. Então, nós podemos verificar aqui na tabela a contribuição percentual da adição de cada um desses probes ao modelo. Então, no caso do EGF, a adição desse probe ao modelo de queda da função renal explica 18% do modelo, enquanto no caso do colágeno, cerca de 13%. Então, as diferenças de metilação renal, elas não apenas podem ser detectadas em pacientes com doença renal diabética, como também elas podem ser utilizadas para melhorar os modelos de declínio da função renal que nós temos hoje, mostrando a grande aplicabilidade desses importantes achados. Esse segundo estudo, ele observou com profundidade a desregulação epigenética da via do TNF, que é um biomarcador precoce conhecido em estudos de nefropatia diabética. Então, as regiões diferencialmente metiladas, elas foram anotadas funcionalmente com dados de RNA-seq. Então, tanto a metilação quanto a expressão gênica foram adquiridas dos 91 pacientes envolvidos no estudo, e foram encontradas alterações coordenadas entre a metilação e a expressão gênica na sinalização da via do TNF. Então, além de serem coordenadas essas alterações, foi observada uma grande correlação da metilação e da expressão gênica com o grau de fibrose e com a taxa de filtração glomerular desses pacientes, como nós observamos aqui na figura ao lado. Então, quanto maior a fibrose, menor a metilação no sítio do TNF. Consequentemente, quanto maior a fibrose, maior a expressão do gene TNF. Então, como eu expliquei anteriormente, existe uma relação inversa entre a metilação e a expressão gênica do determinado gene. O mesmo ocorreu aqui na taxa de filtração glomerular. Quanto maior a taxa de filtração glomerular, maior a metilação envolvida no gene TNF. Quanto maior a taxa de filtração glomerular, menor a expressão do gene TNF. Mais saudável está aquele rim e aquele paciente. Então, a validação desses achados, por sua vez, foi realizada por edição do metiloma, utilizando o método do CRISPR-Cas9. Então, foi realizada a remoção da metilação nesse locus do gene TNF, e isso promoveu um aumento da expressão desse gene em camundongos. Novamente, uma segunda validação foi feita com o aumento do TNF em camundongos por meio de injeção endovenosa, que, por sua vez, promoveu um aumento da gravidade da doença. Então, houve uma alteração no fenótipo desses camundongos, que foi observado pelo aumento da albuminúria. Então, a metilação nesse locus do TNF, ela se correlaciona com as alterações da função renal e indica que o TNF provavelmente desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da nefropatia diabética, especificamente nesses pacientes avaliados. Então, falando um pouco sobre a terapia com agentes demetilantes. Então, as alterações epigenéticas, ao contrário das alterações genéticas em si, então de alterações monogênicas, e etc., e mutações, são potencialmente reversíveis, oferecendo oportunidades para potenciais intervenções terapêuticas de fato. Então, atualmente existem 2 agentes demetilantes que estão em uso clínico, a 5-azatidina e a decitabina, que são aprovados para o tratamento de formas específicas da síndrome mielodisplásica e da leucemia mieloide aguda. Então, uma baixa dose dessas medicações causa a demetilação do DNA por inativação da enzima DNMT1, que é a DNA metiltransferase 1, uma das enzimas responsáveis pela metilação do DNA. Infelizmente, por conta da ampla atividade de demetilação, essas medicações têm efeitos adversos significativos,
Então, essas drogas, elas são de utilidade limitada na prevenção de doenças, como seria o caso da nefropatia diabética. A hidralazina, um antihipertensivo, por outro lado, ela é uma droga conhecida por possuir atividade de demetilação. Então, alguns estudos investigaram a viabilidade da hidralazina na regulação epigenética da doença renal crônica, da transição da injúria renal aguda para a doença renal crônica, em modelos experimentais de fibrose renal, e especialmente na hipometilação relacionada ao gene RASAL1. Essa droga, ela é, claro, particularmente atraente, dado seus efeitos colaterais relativamente benignos e seu perfil de segurança já bastante estabelecido mundialmente. Mas é claro que novos estudos ainda são necessários para avaliar esse tipo de droga, especialmente para a prevenção de nefropatia diabética. Então, quais são as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês em relação a esse assunto e a essa aula em geral? Então, que a epigenética, ela é uma área promissora para a compreensão sobre a fisiopatologia de doenças complexas. Os estudos iniciais realizados na primeira década, eles promoveram a identificação de potenciais alvos terapêuticos para a nefropatia diabética e foram revolucionários e essenciais para o desenvolvimento tecnológico e para o suporte de estudos mais aprofundados posteriormente. Os estudos de funcionalidade que vieram depois deles e estudos de aplicabilidade, eles são cruciais e eles determinam o aprofundamento do conhecimento sobre a gênese da nefropatia diabética. A correlação dos achados epigenéticos com a expressão gênica, não só com a expressão gênica, mas com características histológicas e funcionais e características clínicas, além de dados epidemiológicos, eles são fundamentais para a expansão do conhecimento nesse campo. E esse aprofundamento e validação dos achados são também fundamentais para a busca de um tratamento efetivo e específico, que possa ser testado clinicamente e potencialmente melhorar a qualidade de vida dos pacientes com nefropatia diabética. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e agradecer também ao laboratório de pesquisa que eu faço parte aqui no Brasil, da professora Miriam Aparecida Boim, da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, a minha casa, e a professora Caitlin Shustek, seu laboratório na Universidade da Pensilvânia, onde eu tive a oportunidade de estar recentemente. Muito obrigada. Continuamos con la presentación Agonistas GLP-1 en la enfermedad renal diabética estado del arte por Jorge Rico de Colombia. Buenas tardes. Primero que todo, darle las gracias al comité organizador por invitarme a este bloque de nefrodiabetes. El tema que voy a hablar es sobre los agonistas GLP-1 en la enfermedad renal diabética. Este es mi conflicto de interés. Y bueno, en estos próximos minutos yo he tratado para hablar sobre los agonistas GLP-1, específicamente sobre un estado del arte de estos grandes medicamentos. Yo he sacado estos tópicos, los cuales los voy a desarrollar. Vamos a hablar sobre las generalidades y los mecanismos de acción y cómo se clasifican los agonistas GLP-1. Vamos a hablar sobre la eficacia y seguridad y los estudios que hay más importantes con respecto a esto. Es importante hablar sobre los estudios pivotales y evaluar los desenlaces cardiovasculares de estos medicamentos y obviamente ver si hay evidencia en cuanto a desenlaces renales, tanto en estudios primarios como en estudios secundarios, y vamos a hablar muy rápidamente cómo están posicionados los agonistas GLP-1 en las guías. El primer tema básicamente es saber que los agonistas GLP-1 en general son un grupo de medicamentos innovadores importantes en el manejo del paciente diabético y también en la enfermedad renal diabética, y básicamente estos grupos se clasifican de medicamentos en dos grandes grupos. Unos son los agonistas GLP-1 derivados de las terapias basadas en exendina y otros son los agonistas GLP-1 derivados de las terapias basadas en el GLP-1 nativo. De los agonistas GLP-1 derivados de las terapias basadas en exendina, básicamente estos son los más importantes, son conocidos la exenatida, la lisisenatida, y este otro grupo de medicamentos, como son las terapias basadas en GLP-1 nativo, básicamente estos son los cuatro más importantes, de los cuales contamos con tres de estos medicamentos. Contamos con la liraglutida,
contamos con la semaglutida y contamos con la dulaglutida. ¿Cómo es la característica y la estructura molecular de estos medicamentos? Y básicamente aquí los dividimos, como dije anteriormente, en que hay algunos que son derivados de la exendina. Los que son los agonistas del LP1 derivados de la exendina básicamente se caracterizan porque su homología con el GLP-1 nativo no es tan fuerte como los análogos del GLP-1 humano. Vemos que la exenatida y la ililcesenatida, como pueden ver ahí, tienen una homología alrededor de entre un 50 y un 55% con respecto al GLP-1 nativo. Y vemos que cuando evaluamos su peso molecular, estas son moléculas de peso molecular bajo porque más o menos no alcanzan los 5 kilodaltons. El otro grupo de medicamentos, que son los análogos del GLP-1 nativo, también se dividen en pequeños por su peso molecular y grandes. Aquí para recalcar que la liraglutida y la semaglutida tienen un peso molecular menor de 5 kilodaltons, diferente a la dulaglutida y la albiglutida, que ya no contamos con ella, cuyo peso molecular, por lo menos la dulaglutida, como pueden ver acá, es de 63 kilodaltons. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en general los agonistas de GLP-1, análogos del GLP-1 humano, que esos son los que estoy comentando, tienen una estructura muy parecida y de mucha homología al GLP-1 nativo normal. Vemos que esta homología es mayor de un 90%, como pueden ver ahí, y esta diferencia en característica marca también los resultados que podemos ver en cuanto a estos grupos de medicamentos. El GLP-1, ustedes saben que hace parte del famoso sistema de incretina, que el sistema de incretina que se descubrió en los pacientes diabéticos ha sido muy importante para aclarar muchos conceptos en la fisiopatología del paciente diabético, pero también para saber que esta es una enfermedad inflamatoria. Cuando el GLP-1 se excreta, que como podemos ver ahí, el GLP-1 se produce por una respuesta a la carga de glucosa oral, vemos que básicamente este GLP-1 en gran parte se produce en las células L del intestino, pero también hay una secreción del GLP-1 en otras partes, por ejemplo, como en las neuronas del cerebro posterior. Entonces, este GLP-1 que se secreta tanto en el intestino como en las neuronas del cerebro posterior tiene unos targets y tiene unos receptores donde actúa. Y uno puede pensar que solamente hay receptores en el páncreas, no. Hay receptores también en los riñones, en el tracto gastrointestinal, en el corazón, en los pulmones y en el cerebro. Y esto explica los diferentes mecanismos de acción que tienen los GLP-1 en la economía de las personas. Sabemos que principalmente el GLP-1 se conoce que actúa a nivel del páncreas por un estímulo a la carga de glucosa oral. Y sabemos que el GLP-1 cuando llega al páncreas estimula a que la célula beta produzca más insulina. Entonces aumenta la biosíntesis de insulina y también impacta en disminuir la secreción de glucagón. Pero como sabemos que también hay receptores de GLP-1 en el corazón, vemos que a nivel del corazón también impacta también en el metabolismo de los ácidos grasos, disminuye la presión arterial sistólica y disminuye los procesos inflamatorios. También en el cerebro actúa en el centro de la saciedad y esto tiene que ver también con el mecanismo de acción de estos medicamentos para reducir peso y esto es asociado con los receptores que hay en el estómago que obviamente disminuyen el vaciamiento gástrico y afecta también en el metabolismo de los ácidos grasos. Todos estos mecanismos impactan, obviamente, porque estos medicamentos son importantes. Pero a nivel renal, ¿qué hacen? A nivel renal, vemos que tienen unos efectos directos y unos efectos indirectos. En los efectos directos es muy importante recalcar que es un medicamento que favorece la natriuresis. Y al favorecer la natriuresis, impacta dentro de un mecanismo hemodinámico en disminuir la presión intraglomerular. Pero este no es el principal mecanismo. Los principales mecanismos son mecanismos antiinflamatorios que impactan en la glucotoxicidad intrarrenal. Ya sabemos que tiene un importante efecto en reducir el estrés oxidativo ocasionado por esa glucosa aumentada a nivel del riñón y unos efectos potentes antiinflamatorios que impactan en la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Pero en cuanto a efectos indirectos, sabemos que también son medicamentos potentes en bajar de peso, son medicamentos potentes en control glucémico, ofreciendo seguridad, y todo esto impacta de manera indirecta también en la progresión de la enfermedad renal. Aquí nos vamos a un estudio muy interesante y es para recordarles que estos medicamentos se han descrito por sus efectos antiinflamatorios. Aquí vemos un estudio muy interesante donde se comparó un grupo de pacientes no diabéticos con un grupo de pacientes diabéticos y un grupo de pacientes intervenidos en la vía de este sistema incretina.
Y definitivamente en este medicamento impacta en reducir la inflamación, impacta en reducir el estrés oxidativo, impacta en tener la expresión de colágeno, y esto es muy importante porque estos son los principales mecanismos de estos medicamentos. ¿Cómo se clasifican de acuerdo al perfil farmacocinético de los agonistas LP1? Vemos que los agonistas LP1 hay unos que son de vida media corta, hay unos que son de vida media intermedia. Dentro de los de vida media intermedia está la liraglutida, y dentro de los de vida media larga conocemos básicamente la dulaglutida y la semaglutida por sus efectos a nivel renal. La siguiente pregunta es, ¿qué sabemos de la eficacia y seguridad? Ya sabemos, y este es un metaanálisis muy importante publicado por el Dr. Liu, que incluyó 39 estudios con 17.000 pacientes, donde se demostró, cuando se hacía comparaciones de los LP1 con otros medicamentos, que estos medicamentos son altamente potentes en reducir la hemoglobina glicada, inclusive en algunos estudios igual o muy superior a la insulina basal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque además de ofrecer seguridad, eficacia, también ofrece seguridad porque el riesgo de hipoglicemia es bajo. Como todos medicamentos, es importante saber cuáles son sus estudios pivotales en cuanto a seguridad cardiovascular. ¿Qué tenemos con los desenlaces cardiovasculares de los agonistas LP1? Pues vemos que todos sabemos que en el año 2008, en diciembre, la FDA, por todo lo que pasó, y todos sabemos con la rosiglitazona, en sus desenlaces cardiovasculares, sabemos que la FDA exige que los medicamentos que se utilicen antidiabéticos tienen que demostrar por lo menos seguridad desde el punto de vista cardiovascular. Si el medicamento obtiene o muestra resultados negativos desde el punto de vista cardiovascular, es un medicamento que no puede ser aprobado por la FDA. Y específicamente cuando miramos los estudios pivotales de seguridad cardiovascular con los agonistas LP1, aquí pueden ver, estos son los estudios que han salido, y en rojo se está haciendo énfasis en los estudios que han obtenido resultados positivos o que han demostrado protección cardiovascular. Aquí vemos, por ejemplo, el estudio LEADER, que fue el estudio con liraglutida, demostrando resultados positivos desde el punto de vista cardiovascular. El SUSTAIN 6, que es el estudio con semaglutida. Está también el estudio REWIND, que es con dulaglutida. Y está el HARMONY y el PIONEER, que también hacen parte de este grupo. Aquí pueden ver que definitivamente los estudios con los agonistas LP1 que son derivados o análogos del GLP-1 nativo son los que demostraron protección cardiovascular, porque los otros agonistas GLP-1 derivados de la esendina lo que demostraron fue un efecto neutro desde el punto de vista cardiovascular. Esta es una publicación que hicimos hace poco, donde hicimos una revisión con el equipo de investigación de todos los efectos de estos agonistas GLP-1 y desde sus mecanismos de acción hasta los estudios pivotales y de seguridad que tienen estos medicamentos. Y aquí podemos ver, con respecto a los estudios de seguridad cardiovascular de los agonistas GLP-1, vemos aquí están los resultados de los estudios principales que demostraron seguridad cardiovascular. Aquí vemos el estudio LEADER, como les decía, que presentó una reducción del 13% del MACE. El estudio SUSTAIN 6, que es con semaglutida, presentó una reducción del 26% del MACE. Y el estudio REWIND de dulaglutida presentó una reducción del 12% del MACE. Pero aquí hay que aclarar algo muy importante, y no se pueden a veces hacer comparaciones porque los criterios de inclusión fueron diferentes en los diferentes estudios. Lo que quiero recalcar es cuando uno evalúa los estudios de seguridad cardiovascular de los agonistas LP1, que cuando uno evalúa el MACE de 3 puntos, que básicamente, como saben, es infarto no fatal, ACV no fatal y muerte cardiovascular, vemos que definitivamente de esos objetivos individuales que hacen parte de los MACE, vemos que los que más impactaron con respecto a los agonistas LP1 fue la variable sobre ACV no fatal, como pueden ver ahí en esa diapositiva donde se comparan todos los estudios. Pero también es importante tener en cuenta cuál fue la población que se incluyó. Y la gran mayoría de los estudios pivotales de los agonistas LP1 incluyeron población con enfermedad cardiovascular establecida. Ahí pueden ver las características hasta que salió el estudio REWIND, que con dulaglutida, que la gran mayoría de pacientes eran pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. Solamente un 30% de sus pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, cuando uno revisa este metaanálisis del Dr. Kirstein, podemos ver que en general estos agonistas LP1 disminuyen el MACE, ofrecen una protección vascular, reduciendo o obteniendo una reducción de riesgo relativo de un 12% con datos estadísticamente significativos
Resumen, estos medicamentos impactan en protección de órgano cardiovascular. Cuando nos vamos a los desenlaces renales, que es muy importante tenerlos en cuenta, vemos que cuáles son los desenlaces renales de los agonistas GLP-1. Y es muy importante saber que los desenlaces renales que nosotros tenemos de los agonistas GLP-1 son basados en objetivos secundarios, son basados en los resultados que se obtuvieron de los estudios pivotales de cada uno de estos medicamentos que los mencionamos atrás. Específicamente cuando evaluamos qué es lo que se evalúa en desenlaces renales, aquí pueden ver las características de los diferentes estudios. Básicamente el desenlace renal es un desenlace renal compuesto que se caracteriza por varias variables. Uno, la aparición de nuevos eventos de macroalbuminuria. Dos, la duplicación en el nivel de creatinina o una tasa de filtrado menos de 45 o por lo menos en el estudio Rewin, una disminución sostenida del 30% de la tasa de filtrado glomerular y el requerimiento de terapia de reemplazo renal o muerte por enfermedad renal. Cuando vemos los resultados en los diferentes estudios, definitivamente de estos tres principales medicamentos, la liraglutida en el estudio LEADER, la semaglutida en el estudio SUSTAIN 6 y la dulaglutida en el estudio Rewin, en todos se obtuvo una disminución en los desenlaces renales que fueron variables en los diferentes estudios. En el LEADER la reducción fue del 22%, en el SUSTAIN 6 con semaglutida fue del 36% y en el estudio Rewin fue una reducción del 15%. Pero tengan en cuenta básicamente cuáles fueron los criterios de inclusión de los diferentes estudios. Cuando uno evalúa estas características en este metaanálisis publicado en esta revista en el año 2019, vemos que básicamente el objetivo o el desenlace renal compuesto se obtiene. Y aquí pueden ver que cuando miramos en general los estudios, el desenlace renal compuesto se obtiene con una reducción de riesgo relativo de un 17%. Pero esto es a expensas de la reducción en lo que es el desenlace de macroalbuminuria. Cuando uno evalúa básicamente el desenlace, por ejemplo, deterioro de la tasa de filtrado glomerular, que es un desenlace muy, muy importante, porque esto es lo que va a marcar el punto importante de nefroprotección, vemos que en general no se demostró en estos medicamentos, en general, una reducción o una disminución en la progresión de enfermedad renal. Si uno lo mira por estudio, vemos que el estudio Rewin en su población es el único que obtiene una disminución en este deterioro de la progresión de enfermedad renal con datos estadísticamente significativos. Entonces, la historia de los agonistas GLP-1 no termina solamente con estos estudios. La pregunta es, ¿hay estudios con agonistas GLP-1 que incluyan solamente población renal o hay estudios con agonistas GLP-1 cuyo objetivo primario sea análisis de desenlace renal? Y definitivamente sí. Ahí está el estudio AWAR, que es el estudio AWAR 7, que hace parte del programa AWAR, que es de la dulaglutida, donde es un estudio donde incluyen población netamente renal. Este es un estudio que no evalúa o no tiene como objetivo primario evaluar desenlaces renales. Este estudio lo que evalúa es eficacia de la dulaglutida comparada con una insulina, que es la insulina glargina, en pacientes con enfermedad renal crónica. Dentro de los objetivos secundarios de este estudio, y es muy importante recalcarlo, se analizó tanto en los pacientes con macroalbuminuria como en normoalbuminuria, cómo era el comportamiento en la progresión de la enfermedad renal. Y definitivamente los pacientes intervenidos con dulaglutida a dosis de 0.75 a dosis de 1.5 presentaron una menor progresión o deterioro de la función renal con respecto a los pacientes intervenidos con insulina y con datos estadísticamente significativos. Pero definitivamente cuando hablamos de estudios que evalúen solamente desenlace renal, en estos momentos no hay, pero viene en camino un estudio muy importante que es el estudio FLOW, que lo estamos esperando, que es un estudio con semaglutida inyectable, donde básicamente compara o analiza la intervención en pacientes con enfermedad renal, si se les da semaglutida más la terapia estándar versus no darle semaglutida en cuanto a mirar desenlaces cardiovasculares y desenlaces renales, que es lo importante de este estudio. Aquí pueden ver las características de este estudio, donde básicamente todos los pacientes que se incluyen eran pacientes con compromiso renal y con compromiso en albuminuria, es decir, pacientes con enfermedad renal diabética, fenotipo albuminúrico, evaluando estas variables importantes de desenlace renal y desenlace cardiovascular. Estamos a la espera de este estudio, que es muy importante para poder aclarar dudas con respecto a este punto. Y para terminar, ¿qué dicen las guías? Este es un tópico que va a tratar la doctora Madero en su conferencia,
pero yo quiero mencionar rápidamente cómo están posicionados los agonistas LP1 en las guías. Y definitivamente cuando uno revisa todas las guías, han salido muchísimas guías, guías americanas, guías europeas, desde el punto de vista de estas guías, y aquí aclaro, vemos que las guías son claras y contundentes en decir que si tenemos un paciente diabético tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida o riesgo cardiovascular muy alto o alto, y sabemos que los pacientes renales son de riesgo alto o muy alto, sabemos que si un paciente renal tiene proteinuria o tiene albuminuria 3, eso enseguida lo ubica como riesgo muy alto, o si tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30, lo ubica como riesgo muy alto, los demás son riesgo alto. Todos estos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal, independientemente del control o del valor de la hemoglobina glicada, deben tener, además de la metformina y dependiendo de la tasa de filtrado, un inhibidor de la SGLT2 o un agonista GLP-1 que haya demostrado evidencia en protección cardiovascular. Y si nos vamos a guías de nefrología, están las guías CADIGO, que salieron el año pasado, y están también las guías colombianas que recientemente publicamos, guías de adopción para el manejo de la enfermedad renal diabética. En ambas guías se fortalece el concepto de que el paciente con enfermedad renal diabética, además de todas las medidas nutricionales y manejo holístico, debe tener, además de la metformina, un inhibidor de la SGLT2 y en segunda línea, como pueden ver ahí, deben tener un agonista GLP-1. Recordar básicamente que los más utilizados y con más evidencia, la dulaglutida de acción larga y la semaglutida de acción larga y la liraglutida de acción intermedia se pueden utilizar hasta tasas de filtrado de 15. Básicamente esto era lo que les quería comentar. De verdad estoy muy agradecido y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias. Seguimos con la presentación Antagonistas de receptores de mineralcorticoides, finerenona y su impacto en la enfermedad renal diabética, por Roberto Pecoats de Brasil. Hola amigos de Latinoamérica, es un gran placer para mí participar del Congreso de SLAM en esta importante discusión sobre la enfermedad renal diabética y más particularmente sobre los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Por supuesto, se necesitan estrategias para retardar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y estas incluyen la reducción de la hemoglobina glicada, inhibidores de SGLT2 y la utilización de fármacos protectores renales que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dado que las terapias actuales dejan un riesgo residual significativo, los fármacos que se dirigen a la fibrosis y la inflamación son la mejor opción en el horizonte, incluyendo los MRAs esteroidales y no esteroidales y también los activadores de la NRF2. El antagonista de la aldosterona es una estrategia protectora del riñón interesante, ya que la combinación con inhibidores de la enzima conversora y los ARBs disminuyen la proteinuria de manera muy consistente. Desafortunadamente, el riesgo de hiperpotasemia fue una barrera para el éxito de los ensayos clínicos con esta clase de medicamentos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos bloquear el receptor de mineralocorticoides y no causar hiperpotasemia? La finerenona es un nuevo antagonista de mineralocorticoides no esteroideo, con alta selectividad y potencia, y su estructura única da como resultado una potente interacción con el receptor y una regulación de la expresión génica. Miren cómo en la comparación con la espironolactona hay un menos cambio de lo potasio sérico con finerenona y menos hipercalemia en pacientes con insuficiencia cardíaca y también con insuficiencia renal. Se acompaña una reducción de los eventos cardiovasculares comparados a la iperinona y en la albuminuria en comparación con placebo. Tras la finalización exitosa del programa de ensayos clínicos ARTS de fase 2, se está llevando a cabo un programa de fase 3,
Los resultados, los estudios de fase 2 mostraron que la finerenona reduce la albuminuria en una forma dependiente de la dosis, con eventos adversos similares a los dos placebos, y con tolerabilidad aceptable, con menos hipopotasemia que la espirolactona y seguridad comparable con eplerenona. El programa de fase 3 en curso incluye 2 ensayos, el Fidelio y Fígaro, que en conjuntos han reclutado a más de 13,000 pacientes con enfermedad renal crónica y también con diabetes tipo 2. Los criterios de valoración de los ensayos Fidelio y Fígaro difieren entre sí, siendo el objetivo primario de un estudio el principal objetivo secundario preespecificado del otro estudio. Fidelio está investigando el efecto de finerenona en la reducción de la insuficiencia renal y progresión de la enfermedad en pacientes enfermos renales con diabetes tipo 2, con un objetivo primario compuesto renal del tiempo hasta la primera incidencia de insuficiencia renal, una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular estimada del 40% o más con respecto del inicio del estudio durante por lo menos las 4 semanas, o la muerte debido a enfermedad renal. Fígaro está evaluando el efecto de la finerenona en la reducción de la mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes enfermos renales y diabetes tipo 2, con el objetivo cardiovascular compuesto primario de tiempo hasta la primera incidencia de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Fidelio DKD investigó los efectos de la finerenona sobre la morbilidad y mortalidad cardiorrenal en pacientes tratados con la dosis máxima tolerada de un IECA o ARA. Los pacientes con diabetes tipo 2 eran elegibles si tenían un potasio sárico de 4.8 o menos y si cumplían los criterios de enfermedad renal de una albuminuria entre 30 y menos de 300 miligramos por gramo y la tasa de filtración glomerular de 25 a menos de 60 ml per minuto y antecedentes de retinopatía diabética o una albuminuria al menos de 300 miligramos y tasa de filtración glomerular de 25 a menos de 75. Se excluyó a los pacientes que presentaban enfermedad renal no diabética, hipertensión no controlada, un evento cardiovascular reciente, diálisis o trasplante renal recientes. El estudio incluyó un periodo de inclusión de 4 a 16 semanas y un periodo de selección de hasta 2 semanas. El objetivo del periodo de preinclusión fue optimizar las terapias médicas de base del paciente, incluyendo el tratamiento con IECA o ARA. Esto incluyó asegurarse que los pacientes fueron tratados previamente con la dosis máxima tolerada indicada en la etiqueta de un IECA o ARA durante al menos 4 semanas antes de la visita de selección. Se aleatorizó 1 a 1 a un total de 5,700 pacientes para recibir finerenona oral o placebo. Los pacientes recibieron una dosis inicial del fármaco del estudio de 10 miligramos una vez al día. Su tasa de filtración glomerular era menor que 60 ml por minuto. Y de 20 miligramos una vez al día si la filtración glomerular era menor que 60 ml por minuto o más. La mediana de seguimiento fue de 2.6 años y el criterio de valoración primaria fue la combinación del tiempo transcurrido hasta la aparición de insuficiencia renal, una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular de 40% o más desde el inicio del estudio o muerte debido a insuficiencia renal. Fidelio incluyó pacientes
en todo el espectro de gravedad de la enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal eran elegibles si fueron tratados con una dosis máxima tolerada de un IECA o ARA y si tenían un potasio sérico de 4.8 o menos. En este estudio se definió una albuminuria entre 30 y menos de 300 miligramos y una tasa de filtración de 25 a menos de 60 miligramos. Fidelio incluyó un periodo de preinclusión de 4 a 16 semanas, un periodo de selección de hasta 2 semanas y un periodo de tratamiento doble ciego. El objetivo del periodo de preinclusión, como dice, fue de optimizar las terapias médicas. Un total de 5.734 pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir, como dice, finerenona oral o placebo. Las características basales se equilibraron entre los grupos de finerenona y placebo. Casi el 55% de los pacientes tenían una tasa de filtración glomerular inicial inferior a 45 y la mediana de albuminuria fue de 833 miligramos. Los pacientes tenían la presión arterial y glucemia bien controladas, con una hemoglobina glicada media de 7.7 y una presión arterial sistólica media de 138. Solo 14 pacientes no fueron tratados con un inhibidor de ACE o ARA al inicio del estudio, reflejando la enfermedad renal avanzada con población diabética. La mayoría de los pacientes fueron tratadas con insulina al inicio del estudio. Aunque la proporción de los pacientes tratados con un inhibidor de SGLT2 o GLP-1 fue baja, este reflejaba el uso en la práctica clínica en el momento del estudio. En comparación con el ensayo Credence, los pacientes de Fidelio tenían un mejor control de la glucemia y la presión arterial al inicio del estudio. Menos pacientes tenían antecedencia de insuficiencia cardíaca y una mayor proporción de pacientes tenían una tasa de filtración por debajo de 45. En comparación con los pacientes incluidos en el estudio DAPA-CKD, recientemente finalizados, la proporción similar de pacientes en Fidelio tenía una tasa de filtración glomerular por debajo de 45 o una albuminuria al menos de 300 miligramos. Y los niveles de glucemia y presión arterial al inicio del estudio fueron similares. Sin embargo, menos pacientes en Fidelio tenían antecedencia de insuficiencia cardíaca y la proporción de pacientes que recibieron medicamentos cardiovasculares, incluidos los receptores de RAS, diuréticos, beta-bloqueadores, estatinas y bloqueadores locales de calcio, fue mayor en Fidelio DKD. Finerenona redujo significativamente el riesgo del criterio de valorización renal compuesto, de tiempo hasta insuficiencia renal, una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular de 40% o más en comparación con el inicio, o muerte renal, en función de una reducción absoluta de riesgo de 3.4% después de 3 años. El número de pacientes que debían ser tratados con finerenona para prevenir un evento de criterio de valorización primario fue 29. La magnitud del efecto observado con finerenona, un 18 menor del criterio de valorización compuesto específico de riñón de 3 puntos frente al placebo, fue similar a la magnitud de beneficio observado con la terapia con ARA en un criterio de valorización compuesto de 3 puntos de duplicación de la creatinina sérica. Es importante señalar que el criterio de valorización primaria de Fidelio DKD, un combinado de 3 puntos específicos de riñón, difiere de los criterios de valorización compuestos cardiorrenales de 4 puntos utilizados en los estudios Credence y DAPA-CKD. Finerenona redujo
significativamente el criterio de valoración renal primario y las tasas de incidencia de los componentes de criterio de valoración primario fueron consistentemente más bajas con finerenona que con placebo. Un total de 208 y 235 pacientes en los grupos de finerenona y placebo, respectivamente, desarrollaron insuficiencia renal. Una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular de 40% o más con respecto al valor inicial fue el componente del criterio de valoración primario que ocurrió con más frecuencia, que afectó a 479 pacientes que recibieron finerenona y a 577 pacientes que recibieron placebo. Aunque no es un criterio de valorización clínico duro, es un sustituto establecido que predice la progresión de la insuficiencia renal. Los pacientes con una tasa de filtración glomerular inferior a 60 ml por minuto que tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular de 40% más con respecto al valor inicial, tienen un riesgo 10 veces mayor de insuficiencia renal que aquellos con una tasa de filtración glomerular estable. La muerte renal solo afectó 4 pacientes. Los efectos de finerenona sobre el criterio de valorización primario fueron generalmente consistentes entre los subgrupos preespecificados, independiente de la gravedad de la enfermedad renal, el control de la presión arterial, el control de la glucemia al inicio del estudio. Los criterios de valorización renal secundarios preespecificados, incluyendo la reducción en la albuminuria, un compuesto específico de riñón secundario de tiempo hasta la insuficiencia renal, una disminución sostenida en la tasa de filtración glomerular de 57 o más, y ocuparon el 6º lugar en la jerarquía de pruebas estadísticas. En función de una proporción de medidas de LS de 0.69, la finerenona se asoció con la reducción de 31% en la albuminuria desde el estudio hasta el mes 4 frente a placebo, que luego se mantuvo durante todo el ensayo. Una menor proporción de pacientes experimentó un criterio de valorización secundario en el grupo de finerenona en comparación con el grupo placebo. El 5.9% de los pacientes tratados con finerenona, en comparación con 8% de los pacientes tratados con placebo, experimentaron una disminución de la tasa de filtración glomerular del 57%, o más con respecto del valor inicial del componente de este criterio de valorización. Finerenona redujo significativamente el riesgo del compuesto secundario de tiempo hasta la muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio no mortal o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Durante un periodo de 3 años, el número de pacientes que necesitaron ser tratados con finerenona para prevenir un evento secundario fue de 42. Finerenona también redujo significativamente el riesgo del criterio de valorización cardiovascular secundario clave en un 14% en comparación al placebo. Las tasas de incidencia de los componentes del criterio de valoración cardiovascular secundario clave fueron más bajas con finerenona que con placebo, excepto el accidente vascular cerebrovascular no mortal, que afectó a una proporción similar de pacientes en ambos los grupos. En general, los eventos adversos emergentes del tratamiento estuvieron equilibrados entre los grupos de finerenona y placebo. Ocurrieron eventos adversos emergentes del tratamiento en 31% de los pacientes en grupo de finerenona, en comparación con 34% en lo placebo. Aunque los eventos adversos que llevaron a la interrupción
del tratamiento estuvieron equilibrados entre los grupos, los eventos adversos que llevaron a una interrupción del tratamiento fueron ligeramente más altos en el grupo de finerenona. En marcado contraste con los estudios de bloqueo doble del sistema renina-angiotensina en pacientes con enfermedad renal, que se interrumpieron antes del tiempo debido al aumento de riesgo de eventos adversos, no se observó un aumento de riesgo de eventos adversos en los pacientes tratados con lo antagonista del receptor de mineralocorticoide selectivo, finerenona, además de una dosis máxima tolerada de un inhibidor de ACE o ARA. Los pacientes tratados con finerenona tuvieron un potasio sérico medio más alto durante todo el estudio en comparación con los pacientes que recibieron placebo, con la diferencia máxima de 0.2 y en el mes 4. El aumento del potasio sérico con finerenona fue predecible y esperado, dado el papel conocido del receptor de mineralocorticoides en la homeostasis de potasio. En general, los eventos adversos emergentes de tratamientos relacionados con hiperpotasemia aumentaron el grupo de finerenona en comparación con el placebo, afectando a 18% y al 9% tratados de los pacientes, respectivamente. Sin embargo, el impacto clínico de esos eventos evaluado por la muerte, la hospitalización e interrupción permanente del fármaco del estudio fue mínimo. No hubo muertes debido a hiperpotasemia y solo una pequeña proporción de pacientes fueron hospitalizados o interrumpieron permanentemente el fármaco del estudio debido a la complicación de hiperpotasemia. Finerenona es altamente selectiva para los receptores mineralocorticoides, por lo tanto, como se esperaba, los efectos secundarios sexuales, incluyendo ginecomastia y hiperplasia mamaria, estuvieron equilibrados en los grupos. Los eventos adversos relacionados con insuficiencia renal aguda también estuvieron equilibrados entre los dos grupos. Finerenona tuvo un efecto moderado en la presión arterial y ningún efecto en la hemoglobina glicada. El cambio en la presión arterial sistólica media desde el inicio del estudio hasta el mes 1 y el mes 12 fue de 3 y 2.1% en el grupo finerenona y 0.1 y 0.9 milímetros de mercurio en el grupo placebo respectivamente. La presión arterial sistólica fue consistentemente menor en los pacientes tratados con finerenona durante todo el estudio en comparación con los pacientes en placebo. Por tanto, finerenona tiene beneficios en los resultados renales y cardiovasculares clínicamente importantes en los estudios Fidelio. La evidencia preclínica sugiere el efecto de finerenona son impulsados por la inflamación y la fibrosis y baja incidencia de hiperpotasemia que da como resultado la interrupción del tratamiento en el estudio Fidelio. Fidelio y Fígaro son estudios independientes que tienen cada uno un poder de 90% para detectar una reducción de riesgo relativo del 20% de finerenona frente a placebo en sus respectivos resultados primarios renales y cardiovasculares. Debido a los diferentes criterios de elegibilidad para la enfermedad renal de los estudios, los pacientes incluidos en cada uno tienen diferentes riesgos de resultados adversos renales y secundarios. Los pacientes enrolados en Fidelio tenían un riesgo de alto a muy alto de resultados adversos renales y cardiovasculares, mientras que los pacientes enrolados en el estudio Fígaro en curso tienen un riesgo de moderado a muy alto de estos resultados. Espero ver los resultados del ensayo Fígaro, que completará o que aprendimos de Fidelio. Se espera que los resultados de Fígaro se presenten en agosto. Muchas gracias por tu atención y sería un placer discutir la presentación con ustedes.
Concluimos con la presentación ¿Qué dicen las nuevas guías de la enfermedad renal diabética? Por Magdalena Madero de México. Buenos días, muchísimas gracias al comité organizador del SLAN por la invitación a participar en este importante congreso. El día de hoy voy a tratar de hacer un resumen de las nuevas guías KDIGO conforme a lo que se publicó en el 2020. Solo como disclosure, yo soy parte del comité ejecutivo de KDIGO, sin embargo, no estuve directamente involucrada en esta guía de enfermedad renal y diabetes. Entonces, es importante conocer que la estructura de la guía fue sumamente minuciosa. El proceso del desarrollo incluyó la revisión de la evidencia y el formato de la guía, con la finalidad de llegar a 5 capítulos, que es lo que voy a tratar de resumir en los siguientes minutos. Las preguntas PICO, ¿qué significa PICO? El PICO es una abreviación de Population Intervention Comparator and Outcome. Entonces, la idea aquí es, estas preguntas fueron centradas en los estudios aleatorizados que fueron asignados a su vez a las revisiones sistemáticas de Cochrane que ya existían. Sin embargo, a través de una aplicación que se llama Magic App se revisaron nuevas revisiones en caso de que fuera necesario. Algunas de estas revisiones fueron estudios observacionales y la población general que se estudió fueron pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Aquí pueden ver para cada uno de los capítulos la intervención que se buscó, la comparación y el desenlace. Entonces, regreso. La guía está dividida en estos capítulos. La primera es el cuidado integral del paciente. La segunda es las metas glicémicas que vamos a tener en nuestros pacientes y cuáles son las maneras de medir la glucosa. La tercera son las intervenciones en el estilo de vida. Y la cuarta va a hablar acerca de los medicamentos y finalmente vamos a hablar acerca de la estructura de salud que se requiere para individualizar cada una de estas guías. Entonces, una cosa muy importante de estas nuevas guías que sí hemos discutido mucho en el comité ejecutivo ha sido esta cuestión de los practice points. Es importante que sepan que las recomendaciones son las que están basadas en evidencia y que los practice points son aquellos que en realidad representan el juicio del experto, pero no necesariamente tienen toda la evidencia detrás, ¿de acuerdo? Entonces, no están graduadas para fortaleza como las recomendaciones y tampoco tienen tanta calidad de la evidencia. Entonces, cuando la nueva guía se disemina, primero tenemos que empezar con las recomendaciones y después con los puntos de práctica. Y esto lo vamos a ver resumido en las siguientes diapositivas. Entonces, el tratamiento integral de los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. Vamos a empezar por esta pirámide abajo, en donde todos los pacientes se van a beneficiar de dejar de fumar, una nutrición adecuada, ejercicio, control glicémico, control de la presión arterial y control de lípido. La mayor parte de los pacientes, y ahorita vamos a ver cuáles sí y cuáles no, se van a beneficiar de bloqueo del sistema renina-angiotensina y de el utilizar inhibidores del SGLT2. Y ya algunos pacientes se van a beneficiar de tratamiento antiagregantes plaquetarios con la finalidad de protección cardiovascular. Entonces, es importante que veamos que se deben de tamizar a los pacientes diabéticos para todas las complicaciones. Aquí pueden ver fondo de ojo, agudeza visual, determinación de función renal, presión arterial, electrocardiograma, lípidos, disfunción eréctil, disautonomía, neuropatía
y la inspección de los pies para pulso y sensación de vibración. Y bueno, claro, en los casos más avanzados de enfermedad renal crónica, bueno, esto no va a ser distinto a otros pacientes que no tengan diabetes y que sí tengan enfermedad renal crónica avanzada. Perdón. Entonces, la recomendación número 1, que sí es recomendación y está graduada como 1B, será, se recomienda que se inicie el tratamiento con un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina o bloqueador de receptor de angiotensina 2 en pacientes diabéticos que tengan hipertensión y que tengan albuminuria, y que estos medicamentos se ajusten a la dosis más alta que se tolere. Entonces, aquí el algoritmo ha cambiado un poco y lo que es nuevo aquí es que una vez que se inicia IECA o ARA2, aquí muy importante es uno u otro y no ambos, se tiene que monitorear la creatinina y el potasio. En caso de que la creatinina o la tasa de filtración glomerular no disminuya más del 30% y haya normocalemia, se sigue por la misma vía y se trata de incrementar esta dosis a la máxima tolerada. Sin embargo, en aquellos casos que existe hipercalemia, antes de suspender el IECA o el ARA2, hay que intentar otro tipo de medidas, como que dar diuréticos, dar bicarbonato de sodio, o utilizar un intercambiador de cationes a nivel gastrointestinal con la finalidad de no parar el IECA o ARA2. Y en aquellos pacientes que sí tienen un incremento del 30% en la creatinina, entonces hay que ver si no tienen alguna otra causa subyacente como depresión de volumen o como una dosis máxima o rebasada de diuréticos o AINES. Y bueno, como siempre, les enseñamos a los estudiantes de medicina a considerar que no exista estenosis de la arteria renal. Entonces, en la parte primera, en el punto de práctica, la hiperpotasemia, lo que les decía, la hiperpotasemia asociada al uso de IECA o ARA2 se puede controlar mediante medidas para reducir los niveles séricos de potasio antes de suspender el IECA o el ARA2. Otro punto muy importante es que se puede reducir la dosis en el contexto de hipotensión o hiperpotasemia. Acuérdense, solo se recomienda utilizar un agente a la vez, ¿ok? La combinación con un IECA o un ARA2 o un inhibidor directo de la renina es potencialmente dañino y esto lo vimos en varios estudios, especialmente el del VA-Nephron. Y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides son eficaces para el tratamiento de hipertensión refractaria, pero otra vez pueden ocasionar hiperpotasemia o una disminución reversible de la filtración glomerular. Número 2, esto es terminamos con la primera parte del tratamiento integral. Ahora vamos a hablar del monitoreo glicémico y de las metas de glucosa en enfermedad renal crónica. Entonces, como recomendación, no punto de práctica, se recomienda utilizar la hemoglobina glicosilada para control glicémico en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Y ahorita les voy a decir por qué la guía salió con esto. Punto de práctica, estos son, acuérdense, opiniones del experto. Se puede utilizar un indicador de gestión de la glucosa. Acuérdense que ya tenemos muchas maneras de monitorización continua de la glucosa para indexar la glicemia en personas en las que la hemoglobina glicosilada no concuerda con los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Esta sería solo la indicación para no utilizar hemoglobina glicosilada y sí utilizar monitorización de glicemia. La monitorización diaria de la glicemia también se recomienda en aquellos pacientes que tienen mucho riesgo de hipoglicemia. ¿Y quiénes son estos? Los que tienen mayor deterioro de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, esto es muy importante. Se prefieren los agentes antihiperglicémicos que presenten un menor riesgo de hipoglicemia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y los dispositivos de la monitorización de glucosa continua, es importante saber que están evolucionando rápidamente y que es posible que en un futuro puedan ofrecer ventajas para ciertos pacientes según valores y objetivos. Entonces, ¿cuáles son las
potenciales maneras de medir el control glicémico: hemoglobina glicosilada, albúmina glicada, fructosamina y 1,5-anhidrolglucitol. Aquí podemos ver, y no me voy a detener por cuestiones de tiempo, las ventajas y desventajas de cada uno. A pesar de las desventajas que puede tener la hemoglobina glicosilada, la estandarización de los ensayos para hemoglobina glicosilada es mucho más homogénea que con estos otros marcadores, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sí hay situaciones en donde la fructosamina y la albúmina glicada pueden tener un papel, la guía recomienda hemoglobina glicosilada en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos de medir la hemoglobina glicosilada? Y esto es importante, fíjense, cuando tenemos estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, la hemoglobina glicosilada se debe de medir 2 veces al año nada más y hasta 4 veces si no hemos alcanzado la meta. Y el monitoreo de glucosa en estadios más tempranos de enfermedad renal crónica no va a ser útil la mayor parte de las veces. Sin embargo, cuando nos vamos a estadios más avanzados de la enfermedad, en donde la confiabilidad de la hemoglobina glicosilada es más baja, entonces el monitoreo continuo de la glucosa puede tener mayor utilidad. La importancia del control glicémico, nada más les voy a recordar brevemente que existe una reducción sustancial y duradera de las complicaciones microvasculares. En el estudio de DCCT, 50 a 76% de reducción con hemoglobina glicosilada de 7 versus 9, perdón, estos son diabetes tipo 1, y en diabetes tipo 2, que fue el estudio de UKPDS, un 25% de reducción en eventos, complicaciones microvasculares. Entonces, no hay duda que hay mayor beneficio con la reducción. Ahora, una vez que ya se estableció el daño macrovascular en pacientes con diabetes tipo 2, aquí es mucho más controversial saber el beneficio que tiene en este momento reducir la glicemia. Y entonces, la guía trae como recomendación un objetivo de hemoglobina glicada individualizado a menos de 8. Y entonces, ¿en qué pacientes vamos a tratar de estar en 6.5? En aquellos que tengan, 1, mejor función renal, que no tengan comorbilidades, que no tengan riesgo de hipoglicemia, que no tengan y que tengan una expectativa de vida más larga. En aquellos sí podemos tener una meta de 6.5. Sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad renal crónica y ya existen las complicaciones macrovasculares en donde en realidad el impacto de bajar esta hemoglobina glicosilada no está tan descrito. Hay muchas comorbilidades, hay una expectativa de vida corta y estos pacientes están teniendo hipoglicemia. La meta debe estar más cercana a 8. Les recuerdo, en estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tienen mucho más riesgo de morir de un episodio de hipoglicemia que de tener descontrol de la glicemia. 3, vamos a la parte 3 de la guía. Aquí podemos ver el punto de práctica 3.1. Esto es, como dicen los gringos, straightforward. Aquí los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica deben consumir una dieta individualizada rica en frutas, verduras, cereales, fibra, legumbres, proteínas de origen vegetal, grasas insaturadas y frutos secos, y mucho menor en carnes procesadas, carbohidratos refinados y bebidas endulzadas. Esto es una recomendación. La ingesta de sodio tiene que ser menos de 2 gramos o menos de 90 milimoles de sodio por día o 5 gramos de cloruro de sodio al día. ¿Y esto por qué? La evidencia la calidad de la evidencia es muy alta en el contexto de cuando uno baja la ingesta de sodio, va a haber una disminución de la presión arterial sistólica y diastólica. La evidencia ya no es tan contundente en el contexto de progresión de la enfermedad renal crónica, pero sí la evidencia es moderada para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares y enfermedad cardiovascular. El algoritmo para abordar la actividad física, que esto está ya recomendado en la guía, está aquí. Aquellos pacientes se recomiendan que tengan una actividad física mayor de 150 minutos a la semana, y para aquellos sedentarios, aquí hay toda una guía y un algoritmo de cómo hacer si tienen comorbilidades, ver si tienen comorbilidades y ver el riesgo que tienen de iniciar una terapia.
Entonces, como recomendación, los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, actividad física de intensidad moderada durante una duración de al menos 150 minutos por semana. ¿Ok? Y aquí están estos ejemplos. Ahora vamos un poquito a los estudios de medicamentos, que va a ser la cuarta parte de la guía. Aquí pueden ver, perdón, todos los estudios que se están llevando a cabo o que se llevaron a cabo con, aquí en azul, inhibidores del DPP4, en rosa, inhibidores del SGLT2, en naranja, agonistas de los receptores de GLP-1. Aquí hay uno con insulina, TCDs y alfa-glucosinasa, inhibidores. Aquí podemos ver que la mayor parte de los estudios pues, son para inhibidores del SGLT2 y agonistas de GLP-1. Entonces, mucha evidencia nueva en esta guía. Y aquí pueden ver un resumen de los beneficios y riesgos de los inhibidores del SGLT2. Aquí pueden empezando por el SGLT2. Acuérdense, el impacto que tienen los inhibidores del SGLT2 sobre el control glicémico en realidad no es tan importante, pero sabemos que los efectos de protección cardiovascular para insuficiencia cardíaca, para albuminuria o para deterioro de la tasa de filtración glomerular son muy importantes y son independientes del control glicémico. ¿Qué sabemos de los eventos adversos? Sabemos que generan infecciones micóticas, cetoacidosis diabética y en algunos casos como la canaglifosina puede generar amputaciones. Una cosa muy importante que sabemos es que no generan lesión renal aguda y esto ya lo hemos visto en diferentes estudios, aunque inicialmente tengan una caída en la tasa de filtración glomerular. Los agonistas de los receptores del GLP-1, a diferencia de los inhibidores del SGLT2, sí tienen un mucho mayor impacto en el control glicémico. Sabemos que influyen e impactan en desenlaces duros como eventos cardiovasculares y también tienen un efecto protector en el riñón. Y los inhibidores de DPP4, en realidad sabemos que pueden bajar albuminuria, pueden tener algún efecto en insuficiencia cardíaca, pero tenemos un estudio que nos dice con la saxagliptina que puede exacerbar la insuficiencia cardíaca. Entonces, como punto de práctica de medicamentos, van a ver que en esta guía se recomienda tratar a los pacientes que tienen tasa de filtración glomerular con metformina, y esto es 1B, ¿ok? La metformina viene muy fuerte en esta guía y por muchas razones, porque es un medicamento que no genera hipoglicemia, es un medicamento que tiene un bajo costo, es un medicamento que baja mucho la hemoglobina glicosilada, que se asocia con pérdida de peso y que además en algunos estudios, a lo mejor no muchos aleatorizados, pero en algunos estudios más que nada observacionales, sí se asocia con una disminución de eventos adversos serios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les muestro cómo la guía viene con los agentes hipoglicemiantes. De primera opción están estos dos de la mano. Metformina para aquellos pacientes que tienen tasa de filtración glomerular arriba de 30 y hay que descontinuar cuando bajan abajo de 30. Esto es por el riesgo mínimo, pero que existe de desarrollar acidosis láctica, y los inhibidores del SGLT2 iniciar cuando la tasa de filtración glomerular está arriba de 30, sin embargo, cuando baja abajo de 30 no se deben discontinuar hasta que el paciente llegue a diálisis. Y luego, como segunda opción, van a venir los agonistas del GLP-1. Estos van a ser de primera opción y después ya todos los medicamentos. Y entonces aquí a mí me gusta mucho esta tabla que viene en la guía, en donde dice, por ejemplo, aquí uno dice, si un paciente tiene riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pacientes no deben de estar con sulfonilureas, no deben de estar con insulina y mejor van a estar con agonistas del GLP-1 o DPP4 o TCDs. Claro, esto es además de metformina e inhibidores del SGLT2. Entonces, aquí va dependiendo. Si un paciente, por ejemplo, no puede pagar, pues entonces le vamos a dar a lo mejor una sulfonilurea antes de un agonista de la GLP-1. Va a depender de cada situación, pero aquí ponen los diferentes escenarios y bueno, pues esto se los dejo para revisión después de que terminemos la presentación. Creo que tendrán acceso a ella. Entonces,
lo que les decía, los pacientes, primero, metformina e inhibidor del SGLT2. La idea aquí es que se agregue un SGLT2 a otros medicamentos antiglucémicos para pacientes cuyos objetivos glicémicos no se cumplen. Es decir, si yo tengo un paciente que está con cualquier otro medicamento, ¿no? Y ya está en metas, pues lo que podemos hacer es descontinuar el otro medicamento para darle prioridad al inhibidor del SGLT1. Y esta es la evidencia más contundente de la guía, con un grado de evidencia de 1A. Esto es lo que les mencionaba. El paciente está en metas. Si el paciente está en metas y lo podemos bajar un poquito más la hemoglobina glicosilada, entonces añadimos el SGLT2. Pero si no podemos bajar un poquito más esa hemoglobina glicosilada, entonces suspendemos otros medicamentos y le damos prioridad al inhibidor del SGLT2. Y bueno, si el paciente no está en metas, pues obviamente iniciamos el medicamento. Aquí no me voy a detener, pero aquí pueden ver todos los estudios aleatorizados, dobles ciegos, en donde se muestra el impacto que tienen los inhibidores del SGLT2 sobre desenlaces duros, cardiovasculares y renales. Y bueno, este es un metaanálisis donde los pone todos juntos. Aquí pueden ver la reducción que existe en la mortalidad cardiovascular, hospitalización para insuficiencia cardíaca, función renal y composite renal outcome, que es enfermedad renal crónica terminal. Y bueno, pues un poquito la fisiología de esto es muy bonita. O sea, aquí pueden ver cómo esto es una nefrona en la cual se ha inhibido el SGLT2. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es que pues obviamente hay una disminución de la reabsorción de sodio y cloro, y entonces se normaliza la entrega distal de sodio y cloro a nivel de la mácula densa, y entonces lo que ocurre aquí es que hay una activación de la adenosina, una vasoconstricción, y entonces la arteriola aferente genera vasoconstricción y se normaliza la presión capilar glomerular. Y bueno, la protección del riñón corazón ha sido, pues esta es la droga del siglo. Aquí pueden ver los posibles mecanismos por los cuales hay una protección cardiovascular, hay una disminución en el estrés cardíaco, en el estrés oxidativo, en el volumen plasmático, en el sistema en el sistema nervioso simpático, en una disminución de la glicemia, disminución del peso, de la presión arterial, y bueno, pues lo que les explicaba a nivel del glomerular, pues se restaura este feedback túbulo glomerular. Entonces, los puntos de práctica, es importante que busquemos aquellos SGLT2 que han mostrado beneficios renales o cardiovasculares documentados, que son muchos al día de hoy. Lo que les comentaba, si hay una disminución de la tasa de filtración glomerular con el inicio del SGLT2, no es una indicación para interrumpir el tratamiento, ¿ok? Un punto muy importante es que no se ha estudiado en receptores de trasplante de riñón, y entonces en el contexto de la inmunosupresión se cree que el SGLT2 puede tener un mayor riesgo de infecciones. Por lo tanto, la recomendación de utilizar el tratamiento con SGLT2 no aplica a los receptores de trasplante de riñón. Y otro punto importante es que hay que suspenderlos durante periodos de ayuno prolongado, cirugía o enfermedad crítica, un poco similar a lo que hacemos con los IECAS o ARA2, con la finalidad de aquí evitar un mayor riesgo de cetosis. Y de igual manera, como los IECAS o ARA2, hay que tratar de, si el paciente está en riesgo de hipovolemia, considerar disminuir dosis de tiazida o diurético de asa antes de comenzar con el tratamiento con el SGLT2, ¿no? Aquí hay que priorizar dar estos medicamentos antes de otros y optimizar el tratamiento del paciente. Les hablo un poquitín de los
de los agonistas de los receptores del GLP-1, porque también hay muchos estudios, como les mostré. Este es un metaanálisis, los 3 major cardiovascular events, aquí disminuidos significativamente con estos medicamentos. Entonces, a ver, si el paciente por alguna razón no puede utilizar SGLT2, entonces la siguiente elección en la guía es un agonista de los receptores del GLP-1. Hay que escoger aquellos que tienen ya los beneficios cardiovasculares documentados, y para minimizar los efectos secundarios gastrointestinales hay que empezar con una dosis más bajita y se aumenta lentamente. No se debe utilizar en combinación con inhibidores del DPP-4 porque, pues, como saben, son incretinas, es la misma familia, y el riesgo de hipoglicemia es generalmente bajo. Aquí están la dosificación de los agonistas del GLP-1 disponibles y cómo deben ajustarse de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Esto está en la guía para que cualquiera de ustedes lo pueda revisar. Y bueno, finalmente la última parte de la guía es esta parte de las políticas públicas y que los encargados de la elaboración de las políticas y los responsables de la toma de decisiones institucionales deben implementar una atención multidisciplinaria que esté centrada en la evaluación de riesgos y el empoderamiento del paciente para brindar una atención integral a los pacientes con diabetes y enfermedad renal. Y esto viene graduado como 2B. Y bueno, como conclusiones, la nueva guía de diabetes y enfermedad renal crónica proporciona recomendaciones muy puntuales sobre atención integral del paciente, monitoreo y objetivos glicémicos, intervenciones en el estilo de vida, terapias hipoglicemiantes, enfoques para el manejo de pacientes. Acuérdense, la toma de decisiones y el apoyo tienen que estar centrados en la dieta y el ejercicio, que van a ser la base para el control glicémico. Obviamente, el bloqueo del sistema renina-angiotensina sigue siendo piedra angular. La glicemia se debe controlar con hemoglobina glicosilada y monitoreo de glucosa en sangre en algunos pacientes. Los objetivos glicémicos deben individualizarse. Se recomienda el uso inicial de metformina e inhibidores del SGLT2, GLP-1 receptor agonistas como segundo lugar. Y bueno, verán que aquí en la guía, por ejemplo, no sale finerenona porque pues hay solo un estudio. Aquí estamos hablando de evidencia de muchos estudios de clase, no tanto de un solo medicamento. Y bueno, finalmente las organizaciones de salud deben apoyar un esfuerzo integral en el manejo de estos pacientes. Esta es una, pues como una guía reducida, como un acordeón que pueden traer en la bolsa, donde vienen todas estas metas. Y bueno, pues hasta aquí paro, termina la conferencia y bueno, quedaré abierta para discusión y pregunta. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros 4 ponentes. Tengo el gusto de coordinar esta sesión con uno de los 4 ponentes que escuchamos el día de hoy. A los 4 les queremos agradecer por un trabajo extraordinario, a la doctora Dietrich por su plática sobre epigenética, a Jorge, compañero coordinador de este módulo, por su conferencia sobre los agonistas GLP-1, a Roberto por hablarnos de finerenona y los extraordinarios resultados tan interesantes, y a Magdalena Madero, quien ha cerrado este módulo extraordinario hablando sobre qué dicen las nuevas guías que vienen muy a tiempo, muy a modo para un momento histórico crítico en la nefropatía diabética. Después de 20 años de sequía y de pocos avances, nos encontramos en una vorágine de resultados que mi opinión es que estas guías, que eran muy necesarias, probablemente van a tener que tener renovación anual. Y digo, Magdalena nos podría hablar de esto para abrir boca. Incluso ya planeó un mecanismo de actualización muy diferente al que hacía antes, que era esperar a que se repitan en 10 años,
pero ahora actualizar. ¿Cuál es el plan que tiene Cadigo si vienen nuevas cosas? Magdalena, platícanos. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Leslan por la oportunidad de estar aquí. Tienes mucha razón. Antes teníamos que esperar 10 años para ver la actualización de las guías, ¿no? Y por ejemplo, esto nos pasó con las guías de hepatitis, ¿no? En donde vinieron todos estos nuevos antivirales orales directos y la guía tardó muchísimo en actualizarse. Entonces, ahora hay una nueva plataforma que se llama Magic Hat, en donde a través de esa plataforma se van actualizando constantemente y entonces la guía tiene cada X tiempo que salga algo nuevo, la guía se va a actualizar. Y esto pues es una gran ventaja. Creo que además pues muy a tiempo, ¿no? De esta época en donde estamos viviendo todo por internet, en donde pues difícilmente ya vamos a leer la guía por escrito y nos va a llegar una actualización directa. Y pues esto viene muy... pues es muy importante porque sabemos, o sea, por ejemplo, decía ahorita Roberto, ¿no? Los estudios de Fidelio van a estar, perdón, de Fígaro van a estar listos en agosto. Ahorita vienen muchos de agonistas del GLP-1, vienen más sobre SGLT2 en pacientes no diabéticos, etcétera, ¿no? Entonces, pues súper importante estar actualizando esto de manera anual, por lo menos. Sí, estos tiempos cibernéticos hacían imposible que, como se dio antes, que hicimos unas guías de anemia en enfermedad renal crónica y pasaron 9 años y se renovaron, todo ha cambiado y ahora estamos en el momento. Bueno, voy a darle la palabra a Jorge, que también es coordinador, pero se la voy a dar con una pregunta de la doctora Alfaro. Jorge, ¿qué tal? La doctora Alfaro, la doctora Mercedes Alfaro, tiene un par de preguntas, pero y también pregunta lo mismo el doctor Orlando Olvera. Ambos quieren saber tu opinión sobre si, primero, tu conocimiento, si es que existen, y yo diría que tu opinión, si crees que sea pertinente, de estudios de agonistas GLP-1 en etapas avanzadas de enfermedad renal crónica, incluso en población en diálisis. ¿Cuál es tu conocimiento y opinión en esta área? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, buenas tardes Ricardo, buenas tardes a los colegas panelistas, excelentes conferencias, la de nuestra querida amiga la doctora Magdalena, la de Roberto y la de la doctora Nico. Y bueno, estamos contentos porque este módulo es muy importante por todas las cosas que estaba comentando la doctora Magdalena y el doctor y tú, Ricardo. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y tiene que ver con estos medicamentos. Sí, la respuesta es sí. En diálisis hay algunos estudios pequeños que son estudios que han sido descriptivos, algunos que han sido de corte, prospectivos, que han evaluado algunos agonistas GLP-1 en población en diálisis. Hago referencia, por ejemplo, con la liraglutida, que es un agonista GLP-1 de vida media o de acción intermedia. Hay unos estudios que son reportes de casos en población en Japón, población en la China, en pacientes que venían en hemodiálisis. Estos reportes de casos nos han comentado, han evaluado el impacto de este medicamento en variables, por ejemplo, como el control glucémico, los eventos de hipoglucemia y variables también cardiovasculares. Se han encontrado resultados interesantes, a pesar de que, como les digo, son estudios muy pequeñitos, algunos son reportes de casos, y datos importantes, por lo menos en hemodiálisis, con lo relacionado con ganancia interdialítica, que esto es una variable muy importante a la hora de los pacientes que están en hemodiálisis. Faltan obviamente estudios más contundentes y también en peritoneal hay unos reportes de casos interesantes también en donde se han evaluado variables cardiovasculares, por ejemplo, hipertrofia ventricular, masa miocárdica, variables como el ácido úrico y obviamente variables como control glucémico, riesgo de hipoglucemia en pacientes en peritoneal, que ustedes saben que muchos de estos pacientes utilizan intercambios obviamente en su peritoneal con líquidos que contienen glucosa. Eso en cuanto a diálisis. En cuanto a obviamente pacientes con enfermedad renal avanzada, claro que sí lo hay. De hecho, la guía Cadigo y la guía nosotros colombiana que también hicimos recientemente valoran o aprueban, porque las normas regulatorias también lo aprueban, el uso de los agonistas LP1 hasta tasas de filtrado de 15.
Perfectamente se puede utilizar la dulaglutida, la semaglutida y la liraglutida, que son los tres más utilizados dentro del grupo de agonistas GLP-1, derivados del GLP-1 nativo, hasta tasas de filtrado de 15. Y la evidencia la soportan, obviamente, como bien lo sabemos, estudios pivotales de seguridad cardiovascular, cuyos objetivos de desenlace secundario fueron los que evaluaron desenlace renal. Estamos a la espera, como todos sabemos, del estudio FLOW, que sería el primer estudio evaluando en pacientes netamente renales, evaluando objetivos primarios renal y cardiovascular, que es con semaglutida, Ricardo. Sí, muchísimas gracias. A la doctora Nicole, esta es una pregunta, voy a hablar despacio, espero que me entienda. En mi español, que es mi portugués, es nulo y mi portuñol es muy, muy malo. Pero el tema de la epigenética, sabemos que hay una gran diferencia entre la genética y la epigenética. Los mecanismos, la regulación epigenética no implica cambios estructurales en el DNA, sin embargo, implica cambios de expresión proteica y finalmente de fenotipo. Esto, combinado con un trasfondo genético ya de por sí tremendamente complejo entre diferentes grupos étnicos y raciales, hace a la diabetes y a la enfermedad renal con una complejidad verdaderamente fascinante. Quisiera que me diera su opinión acerca de cómo ve en el futuro esta combinación de estudios genéticos en poblaciones étnicas diversas en América Latina y la interacción epigenética con toda esta forma tan diversa de regulación de la expresión final del efecto del DNA. No sé si me expresé bien. Olá, consegue me ouvir bem? Escucha-me bem? Perdão, não hablo espanhol, então vou responder em português se não for um problema. Ningún Certo. problema, la entendemos muy bien. Ótimo. Certo. Eu concordo com o senhor perfeitamente. O background genético, né, de base dos indivíduos, isso é muito importante. A epigenética em si, ela, claro, tem um papel muito importante na expressão gênica e no fenótipo dos indivíduos, mas a base, a sequência de bases do DNA que as pessoas já têm de base, isso claro, tem um impacto muito significativo. As variantes que cada indivíduo tem, os SNPs, né, os single nucleotide polymorphisms, que cada um já tem de base, e cada etnia tem o seu próprio background genético que compartilha entre aqueles indivíduos. Isso, de fato, é importantíssimo para o estudo da epigenética. Então, o que se tem feito em estudos mais recentes é o estudo dos QTLs, os Quantitative Traits Loci. Então, o que esses estudos, de fato, fazem? Eles avaliam não só a epigenética, por exemplo, o sequenciamento do RNA, a expressão gênica, ou como a cromatina está relacionada com a expressão gênica, mas também todo o genoma daqueles indivíduos. Então, é feito uma avaliação de todas as variantes daqueles indivíduos, o que seria especialmente importante de ser feito intra-etnia, certo? Em determinados povos, para correlacionar com essas variantes. Então, ele é correlacionada a variante junto com a alteração epigenética e com os fenótipos que esses indivíduos apresentam. Então, isso é chamado, quando a variante é relacionada com a expressão gênica, por exemplo, isso é chamado EQTL, então, Expression Quantitative Trait Loci. Então, quando é correlacionado com a alteração na cromatina, isso se chama ATAC-QTL, ou CA-QTL, Chromatin Accessibility Quantitative Trait Loci. Então, esses estudos mais refinados, que envolvem o sequenciamento do genoma total, envolvem o sequenciamento do RNA total e as alterações de cromatina, ou as alterações do metiloma, correlacionados entre si e com as variações histológicas
e epidemiológicas, como o senhor muito bem trouxe, eles são importantíssimos para conseguirmos traçar o perfil epigenético desses pacientes e futuramente elaborar uma estratégia para, eventualmente, povos específicos ou para todos de uma forma geral. Então, de fato, isso é um aspecto levado em consideração da epigenética, e sim, ele é muito importante, eu concordo com o senhor e acredito que isso está sendo pensado, sim, por todos os pesquisadores nessa área, está sendo levado em consideração, com certeza. Muchísimas gracias, Nicole. Muchas gracias por tus conceptos. Quiero brincar a hacerle una pregunta a Roberto. Roberto abordó algo que está pues muy reciente, aún en el sartén, diríamos por acá, que se acaba de terminar de cocinar, pero que muy pronto será una realidad en términos de uso práctico cuando haya pasado aquella fase de lo regulatorio y todo lo que implica que un fármaco esté disponible. Poco diferente lo que vemos con finerenona versus lo que vemos ya con inhibidores de SGLT2 que tienen algunos años en el mercado. Esto posiciona a finerenona en una situación compleja, porque entran a un escenario en el que también hay nuevos jugadores. ¿Cómo ves tú, Roberto, el posicionamiento de la finerenona? Sé que te voy a hacer una pregunta muy difícil y que no tienes una respuesta, pero queremos oír tu opinión. ¿Ves a la finerenona como un en lugar de? ¿Ves a la finerenona como un además de? ¿Como un medicamento sobre otro? ¿O cuál sería la posición que tendrá este antagonista del receptor mineralocorticoide que tiene resultados que ya nos mostraste, son verdaderamente espectaculares? ¿Cómo lo ves insertarse en la consulta, en el paciente, en la práctica cotidiana? Por supuesto, Ricardo, es una pregunta muy, muy difícil. Y para empezar, te diría que pronto tendremos los análogos de GLP-1 también después de Flow. Y ahí tenemos los estudios SONAR con atrasentan, que también está publicado, que muestra resultados muy buenos. Entonces, en un año de ahora tendremos quizá 4 o 5 terapias, todas testadas arriba de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, potencialmente son competidores, ¿sí? Están testados en una población muy, muy similar y una situación en términos de inclusión de los pacientes que también está muy, muy parecida, ¿sí? Pero específicamente en relación a finerenona, que está adentrando con una medicación nueva, en un mundo que haya adoptado los inhibidores de SGLT2, como nos dice Madalena, ya en las guías clínicas recomendado. Yo pienso que primeramente, Ricardo, hay la cosa que es la tolerabilidad a las estrategias terapéuticas. Algunos de los pacientes no van a tolerar inhibidores de SGLT2 on top de los IECAS y ARA2. Entonces serán candidatos a la finerenona, por supuesto. La misma cosa para si se inicia finerenona, algunos de los pacientes no van a tener un perfil de tolerabilidad y los inhibidores de SGLT2 quizá van a ser la preferencia. Pero yo pienso que es muy atractiva la posibilidad de una combinación. On top of. On top of. Uh-huh. Y lo problema es que no tenemos los estudios con la combinación. Una cosa buena que quizá con la combinación de Fígaro y Fidelio, los números de los pacientes con
ACEs and ARBs y también SGLT2, quizá será suficiente para algunas informaciones acerca de los resultados en la combinación, en términos de seguridad y términos de eficiencia también. Para Fidelio, pocos, como 10% de los pacientes tenían la combinación. Quizá un poco más para Fígaro, porque Fígaro los pacientes tenían una filtración glomerular más alta y también Fígaro terminó más tarde. Entonces, quizá más un 20% de los pacientes tienen la combinación y yo no sé si será realidad, pero hay una posibilidad muy grande en un análisis combinado de Fígaro y Fidelio, que puede ser junto con la publicación de Fígaro o un poco más tarde, y quizá con la posibilidad de un inicio en la abordaje de la combinación. Pero yo creo que la combinación es el futuro. La combinación y la personalización de la precisión de las medicaciones de protección renal. Muchas gracias, Roberto. Fíjate que coincido contigo y yo comentaría que así como estamos muy preocupados de, bueno, todos estos fármacos van a tener grandes costos, deberíamos empezar a voltear a ver lo que se está diciendo y que ya hay algunos datos. En el Congreso Europeo, un grupo del Reino Unido, efectivamente, de una universidad, lo que hizo fue analizar qué implicaciones tendría, por ejemplo, dar un inhibidor SGLT2 para el sistema de salud y demuestra que en el primer año tiene un montón de costo, en el segundo sí tiene costo, pero para el tercer año el costo ya no solo se anuló, sino que ya el sistema tiene ahorros por prevención de progresión del daño renal. De verdad. Bien, nuestros compañeros en la audiencia tienen un par de preguntas más. Tenemos 5 minutos más y cortaremos 5 minutos antes por algo muy relevante. Quiero recordarle a todos los que están aquí que exactamente en 10 minutos empieza la plenaria de cierre del Congreso, que es una reunión muy importante porque se entregan los galardones más importantes y después se cierra con una conferencia final. Pero bueno, vamos a las preguntas. La doctora Ashley Carrillo pregunta, ¿cuál es el papel de los agonistas GLP-1 o de los inhibidores de SGLT2 en NODAT? Supongo que NODAT quiere decir New Onset Diabetes After Transplantation, o sea, en la diabetes post-trasplante. Yo me adelanto mencionando un poco de SGLT2 y les paso la palabra para que ustedes comenten en lo mismo. En realidad, hoy en día no hay evidencia que pueda sustentar la indicación en esta población. Sin embargo, si pensamos en los mecanismos que tienen los inhibidores de SGLT2, antiinflamatorios, perdón, contra fibrosis, transporte de oxígeno y hemodinámicos, es plausible que sean de gran utilidad. Nos preocupa el riesgo incrementado de las infecciones, sobre todo genitales, micóticas, que en general no han sido graves. Ni Credence ni DAPA-CKD han preocupado. Por lo tanto, yo diría que es un campo que deberíamos, como comunidad nefrológica, empujar a la industria y, si no, la industria, nosotros mismos empezar a hacer estudios para ver, tanto desde el punto de vista fisiológico como clínico. Clínico va a ser muy difícil porque juntar el número de trasplantados para ver un desenlace duro a 10 años pues es un estudio monumental, pero para empezar a explorar esto. ¿Qué opinas, Jorge, en agonistas GLP-1? Sí, Ricardo, me uno a tu comentario que es muy importante. Sí, con el GLP-1 hay algunos reportes y hay unas cortes descriptivas que son en centros únicos, utilizando por lo menos Econdula, utilizando este medicamento en pacientes diabéticos post-trasplantados. Y definitivamente estoy de acuerdo contigo, los resultados han sido buenos. No son estudios, como digo, que hayan evaluado desenlace cardiovascular o desenlace renal, pero son estudios que han mostrado eficacia y seguridad, que es muy importante. Y si uno tiene en cuenta de pronto a veces los miedos que hay
son las infecciones post-trasplante. Con estos medicamentos verdaderamente pues no es que se vayan a incrementar. Y lo otro, la parte de peso es muy importante porque la puede controlar. Y lo otro importante, las neoplasias post-trasplante, sabemos que no hay asociación de neoplasias con los agonistas LP1. Sabemos que cuando hay carcinoma medular de tiroides, contraindicaría de pronto la utilización de este tipo de medicamentos, pero en general se pueden utilizar. Yo creo que son medicamentos buenos porque de entrada el paciente post-trasplantado, si le va muy bien, se clasifica como un enfermo renal por lo menos estadio 3. Y eso lo hace por lo menos de alto riesgo cardiovascular. Entonces sí falta la evidencia y me suma a lo que tú estás comentando. La última pregunta que veo aquí es, ¿por qué mantener los inhibidores SGLT2 cuando se deteriora la función renal? ¿Quién quiere levantar la mano? Tenemos un par de minutos. Magdalena, adelante. Y a ver, nada más, regresándome a lo que decían anteriormente, la guía hoy en día no recomienda inhibidores del SGLT2 en pacientes post-trasplantados, por lo que ya se dijo, no hay evidencia, ¿no? Y en realidad hay estudios, no muchos, pero hay estudios que han evaluado los inhibidores del SGLT2 en estadios más avanzados, ¿no? Estadios 4, incluso 5 de la enfermedad renal crónica. Entonces, no se tienen que descontinuar, sin embargo, no se inician si la tasa de filtración glomerular está abajo de 30. Es decir, si tú tienes un paciente y lo inicias en un inhibidor del SGLT2 y ese paciente progresa, no tienes que suspender el inhibidor del SGLT2, pero tampoco la guía dice que se inicie, ¿no?, con tasa de filtración glomerular abajo de 30, ¿no? Y sí hay estudios que muestran beneficio, pero la guía todavía no los muestra, ¿no?, en estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Y de hecho, Magdalena, la guía va a tener que cambiar muy rápido porque DAPA-CKD bajó a 25. Claro. Y EMPA-KIDNey baja a 20. Claro. Y los datos de George Bakris de Credence de los pacientes que estaban por debajo de 30 y hasta diálisis mostró. Entonces la guía se va a actualizar pronto, pero todos estamos de acuerdo con esto. Y amigos, una cosa, Ricardo, y una adelante. cosa que el EMPA-KIDNey nos va a hablar de una población muy importante que no la sabemos, enfermedad renal diabética no albuminúrica, fenotipo no albuminúrico, porque todos los estudios que hay son con fenotipo albuminúrico, entonces es importante eso. Muy bien. Yo quiero agradecer a toda la audiencia, despedirme, darle la palabra a Jorge y pasárselo a quien quiera hacer algún comentario. Estamos a 5 minutos de que empiece la plenaria. Con esto doy las gracias y Jorge, la palabra es tuya. No, yo primero que todo darle las gracias a todos los asistentes porque este es el último bloque antes de la plenaria y la asistencia fue bastante buena. Ricardo, darte las gracias por esa excelente moderación y de verdad felicitaciones a mis colegas. Excelente todas las ponencias y aquí pues aprendimos bastante con toda la experticia y para mí es un honor estar compartiendo esta mesa de debate y de participación. Muchas gracias por toda su participación. Magdalena. Pues nada, muchísimas gracias por el espacio, también ha sido un honor para mí y bueno, pues entiendo que estamos sobre el tiempo, entonces no se los quito más. Nicole. Gostaria de agradecer ao Congresso pelo convite, agradecer aos senhores pela mesa, todas as aulas foram excelentes, muito obrigada. Y los últimos serán siempre los primeros, last but not least, Roberto. Gracias a todos y felicitaciones a la comunidad nefrológica por tantos avances en lo manejo de la enfermedad renal diabética. Qué revolución tenemos el placer de vivenciar y para favorecer a nuestros pacientes. Gracias, Ricardo. Gracias, adiós. Gracias a todos. Gracias.